Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos a la presentación del poemario Mar de Viento, escrito por la poeta Charo Tebar. Para quienes no conozcáis a Charo, que estoy seguro que la mayoría sí, pero siempre puede haber alguien que no, Charo es la autora de este poemario, pero también ha escrito otro que se llama Viento que el amor me deja, el cual no sé si lo habréis leído, pero también es bastante impresionante, entonces yo os recomiendo encarecidamente que lo leáis, porque también está muy bien. Charo es poeta, sí, pero también es profesora. Ella está licenciada en lengua y literatura castellana, especializada en literatura. Entonces es profesora de eso, además de poeta. Y está con una lucha constante para fomentar la lectura de los alumnos, porque ella es su gran pasión. Ella ahora mismo está jubilada, pero dice que siempre va a ser profesora. Porque el hecho de ser profesora no es algo que tenga que ver con estar dentro del aula, o la escuela, o el instituto. Tiene que ver con esa vocación que te mueve a seguir, a aprender, a comunicar. Y de hecho, Charo es una gran comunicadora. No sé si lo sabéis, pero Charo, cuando llegó el COVID y no se podían dar más clases, ella decidió que eso no le iba a parar. En su canal de YouTube, ella siguió enseñando y sigo explicando, y si vosotros entráis a ver, veis muchos comentarios de muchísima gente, tanto alumnos como que no, que le dan las gracias por haber dedicado ese tiempo pues, a hacer lo que mejor se le da, que es transmitir esa pasión por la lectura y la lengua castellana. Además, como vemos, es una persona muy activa. Ahora hace una presentación, luego está escribiendo, a la biblioteca, leyendo. No sabemos mucho por dónde pillarla, pero estamos de suerte, porque ahora recientemente tiene una página web que se llama charo.com. Entonces, cuando añoremos sus poemas o su forma de escribir o queramos sentirla un poco cerca porque nos haya marcado de la forma que sea y por lo que sea, podemos entrar allí, que está su blog, y entonces la podremos tener un poquito más cerca. Entonces, ahora sí, bienvenido Charo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias Paula por la presentación, está diciendo tantas cosas buenas, y sobre todo gracias muchísimos por haber venido y por ver caras conocidas y estimadas como son, ya no voy a decir exalumnos, voy a decir alumnos y alumnas, como si aún esto continuara, y también compañeros, no digo excompañeros, digo compañeros, a los que estoy muy agradecida porque siempre me están apoyando en esta experiencia, ¿no?, vital, que es la poesía en la que estoy embarcada. O sea que sobre todo muchísimas gracias. ¿Se oye bien así con el micrófono? Vale, entonces yo le decía a Paula que este acto quería hacerlo más de recitar. A mí lo que me gusta es recitar. Bien lo saben los alumnos que están aquí, que siempre empezaba la clase con un recitado de un poema, ¿no? Entonces, más que de hablar de la poesía, que luego si queréis pues podéis hacer preguntas, prefiero recitar y explicando un poquito cómo se ha ido formando el libro, las partes que tiene el libro, pero sobre todo recitar los poemas, porque creo que la poesía es para recitar, ¿no? Es para oír, es como la música. Entonces... Por eso también me gustaría darte las gracias por recitar los poemas, porque claro, yo como lectora he notado que mientras lo leía tus poemas me acompañaban, porque de alguna forma, los que lo habréis leído lo sabéis, el libro de Charo hace una cosa muy curiosa, que es como una especie de hilo cronológico. Tú empiezas y te habla de una infancia muy profunda, no solo la suya, sino también la de sus abuelos, y luego va como pasando el tiempo hasta su vida actual, pues aquí en Barcelona, como comprobamos por ejemplo con mi estancia a Lila, que es su habitación. Entonces, estoy muy agradecida de que nos lo recites, porque acabamos de completar ese ciclo de como lectores leerlo y tener la misma autora que te lo dice, empezando por uno de mis favoritos, que es el de Bordadora, que no sé si nos podrías comentar algo de esto. Has dicho que pues eso, es como una línea cronológica y tiene sus partes, no sé si también nos podrías comentar algo de eso. Sí, voy a empezar por ahí, que es el inicio del libro, porque también es un poco como el inicio de las raíces, ¿no? Aquí hablo de mis abuelos. De los dos abuelos, pues no conocí a ninguno, ni abuelos maternos ni paternos, ni abuelas tampoco, por el drama de la guerra civil. Entonces, esas vidas que sufrieron tanto, que a veces piensas cómo se puede pues acumular tanto sufrimiento en algunas vidas, lo he querido plasmar en este poema primero que empieza, Bordadora, y luego en otros dedicados a mi abuelo materno, cuyas cartas tengo. Entonces para mí es muy emocionante tener las cartas, además unas cartas que él escribe desde el frente, que escribe a la camarada Eva, a su mujer, y con el remite de donde está, en el pabellón de campaña. Entonces leeré alguno de estos. El primero es Bordadora, porque mi abuela bordaba. Empieza con un epígrafe de Miguel Hernández: tanto penar
para morirse uno. A mi abuela E.M., que es Eva Martínez. Pañitos, tapetes, colchas, toallas, bordados. Todo es un fino hilo enmarañado que se enreda en la red de los recuerdos. Un ovillo que hoy se despliega y persigo como un gato herido a través de tus iniciales. Busco el final o el principio de la larga madeja, la que me lleva a un pueblo lejano donde naciste. Allí te veo entre brumas, sentada en una vieja mecedora. No sé si bordas tu vida o tu destino, que te espera como piedra afilada para cortar el final del cosido. Cuando acabes tendrás que venderlo si te dan algo por ello. Vendes el alma, la vida, el tiempo en el que dejas tus ojos y tus anhelos. Será alimento para tus hijas que juegan en una calle de tierra yerma, de polvo y soledad, y entran corriendo en la Casa Blanca a escuchar tu amargo silencio. Te has levantado a recibirlas, a lavarles la cara de negros tignajos, a darles lo poco que te queda, un largo abrazo. El pañito sigue blanco en la mesa, la labor inacabada, la mecedora guarda el balanceo de tu sombra. En este poema, por ejemplo, utilizo lo del hilado, lo del cosido, como una búsqueda, buscar a través de las iniciales, porque ella grababa, pues como sabéis bien, ¿no?, las abuelas en las toallas, en las sábanas, EM. Entonces es como un intento de rastrear a través del cosido, ¿no?, a través de las iniciales. Lo mismo, no parecido, sería con las cartas de mi abuelo, donde lo que hago es buscar a través de la letra, es decir, quién pudo ser esa persona que yo no llegué a conocer a través de la letra, porque creo que la letra de una persona es muy identificativa, es muy representativa. Voy a leer, correspondencia de campaña, voy a leer Abuelo Soldado, que es un poema en el que la voz poética es el abuelo, es como lo que él estaría pensando. A la esposa, la camarada Eva. En la carta no puedo nombrarte, esposa mía, los días que me aguardan. Es la muerte la novia que me tiene preparado su traje inmaculado y su lecho de rosas. Si los viera, si a ellos de pronto llegara, solo vería que no te escribiré como ahora más cartas a la luz de una candela de este pabellón oscuro de campaña, que nunca más veré tu rostro lavado que tiende la ropa donde yo tenía una casa modesta y un florido almendro, que nunca llegaré a probar tu último plato que para mí cocinaste con días y con horas de desaliento sazonado, que mis hijas crecerán sin la mano del Padre que alienta e ilumina todos los caminos, que mi nieta leerá mis últimas cartas donde no puedo nombrar los días que me aguardan, ni verla, ni verme, porque el odio ha cegado los trigales del campo, porque una novia me espera con su traje inmaculado. En la carta no puedo nombrarte los días que me aguardan. Bueno, este abuelo murió en la guerra, en el frente, y el otro abuelo fue fusilado. Por eso decía que es como esa falta, ¿no?, de raíces. Entonces, en este apartado, que se titula Apenas, porque es ir buscando pues esos momentos, ¿no?, que son trágicos. Tengo un poema, lo ponemos para leer, el primer perro. Bueno, entonces ahora vas un poquito a mi infancia, como a ver cosas de la infancia que podían marcar a esa niña que yo era. Y tengo un poema en el que hablo del primer perro. Bueno, no era un perro, era una perra, una perrita, porque los que tenéis amor a los animales y tenéis perros o perras, sabéis que al final se acaban tratando como alguien de la familia, ¿no? Y cuando eres niña y se muere un perro, pues para mí entonces fue como la primera experiencia de la muerte. Y lloré muchísimo con esa perrita, escribí un montón. Mi madre me decía, deja ya la perra, porque vas a llorar más que si se muere una persona.
Pero bueno, es verdad que para un niño, no para una niña, pues vivir esa experiencia, pues no la entiendes, ¿no? Y yo creo que este poema habla de esa incomprensión hacia la muerte por parte de una niña. Porque puedes tener luego otros perros, pero nunca serán como el primer perro. Y por eso se titula el poema El primer perro. Hay algo en la primera perra que la niña tiene que ya nunca tendrán otros perros. Esos blancos pelos adheridos al odiado uniforme gris del colegio no son ya nunca el pelaje de otros. Así es como la niña descubre el cariño, cómo se piden las caricias, el suave lomo rozando sus piernas, la cola que se enrosca en la alegría. Y nadie la recibe así a su llegada, nadie la mira de ese modo mientras hace sus deberes o aprende las tablas de multiplicar en la trastienda de la droguería. Nadie la despide tan apenada. Hasta que descubre un día que los perros se mueren, que ese ser ya no existe nunca más. Se presenta como el reverso del amor, la muerte, y no entiende a ninguno. Dos conceptos muy difíciles, más que las matemáticas, para el cuaderno de la niña. ¿Cómo se dibujan? ¿Cómo se memorizan? ¿Qué colores tienen? Por mucho que intenta escribir, el papel sigue vacío, sin letras. Y nadie le explica qué pasa con su animal, cómo se vive ahora sin ella. Bueno, entonces de este mismo apartado, porque iré un poquito pues recogiendo de algunos apartados, quería recitaros un poema que se titula Será verdad. Es un poema dedicado a las manos y yo creo que es que lo escribí pues porque todavía me rondaba un poco eso que sufrimos en la pandemia de no poder tener un contacto con las manos, ¿no? No poder darnos las manos, no poder ni siquiera hacer un mínimo saludo. Y yo creo que aún quedaba por ahí, todavía rondaba eso, y entonces escribí este poema dedicado a las manos. ¿Será verdad? Mis manos, las tuyas, extrañas alas que apenas vuelan y reciben todas las heridas. Al nacer, pequeñas flores blancas buscan el calor, exprimen toda su fuerza diminuta para aferrarse a otras más grandes, las de la vida. Primero juegan inquietas, descubriendo tactos, formas, texturas de gomas, papeles, barro, pinturas. Se manchan de infancia despreocupada, pero pronto descubren que van a sufrir, que son palomas de líneas infinitas, acumulan trabajo, cansancio, múltiples quehaceres y solo a veces duermen, agotadas, ateridas. Se dan, se toman, se entregan, se besan, acarician, golpean las manos, siempre largas en la despedida. Y será verdad que al final se posan como mariposas muertas, anudándose en su soledad sobre nuestro pecho. Y será verdad que mueren y no van a ninguna parte y nunca más las vemos. Claro, en esta parte vemos un comienzo que te habla de herencia. La herencia que te llega por parte de tu abuela con las siglas marcadas, la herencia que te llega de tus abuelos con las cartas, lo que se dice, lo que no se dice, lo que te marca, sabiéndolo y sin saber, lo que te afecta y cómo eso te acaba construyendo como persona. Entonces, en esta parte vemos esta infancia, tanto vivida como aún no vivida, cuando tu abuelo, que tú le das voz, habla de esa nieta que lee sus cartas, que eres tú. Aparte de esa personificación, ahora en la segunda parte del poema seguimos viendo esa infancia, pero un poco reconstruida, porque ahora ya hablamos más de sueños, de cómo se construyen, de cómo se rompen, con el poema, por ejemplo, del acordeón, y del peso que tienen las figuras adultas, sean padres, madres, hermanos o incluso las propias instituciones, como por ejemplo el colegio. Entonces ahora se habla de tu vida y de la vida de la gente, de esas manos, de ese roce con la vida y con todo lo que se puede, todo lo tangible, desde otro punto de vista como más consciente, como ya más analítico, ¿no? Podríamos decirlo.
Sí, y aparte de lo que dices también, por ejemplo, yo creo que a veces hago poemas donde hago una especie de declaración de principios. Por ejemplo, la parte que se llama Vestigios, porque es un poco recuperar todo aquello que es como más artístico, más manual, más de toda la vida, porque ahora pues nos está comiendo todo, las redes, la tecnología, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, saben que a mí me gusta, pues si recito en el libro, con el libro, no con el móvil, o por ejemplo, redes, ¿no? Tengo el poema Redes, que dice que la poesía camina por las redes, pero bueno, es que la poesía tiene que caminar por el papel, por el libro. O por ejemplo, la tablet, yo en las clases llevaba una tablet, claro, la tablet es algo muy frío, muy gélido, y el poema que se titula Aquellos versos en la tablet grabados, es una tablet que yo siempre he utilizado para poner notas, todo, pero detrás llevaba unas letras grabadas que son unos versos de Garcilaso de la Vega, que dice: por vos he de morir y por vos muero, de la persona que me lo regaló. Entonces, claro, ese contraste que vas con la tablet, algo frío, pero está ahí Garcilaso grabado, pues es todavía ese empeño de que se mantenga lo artístico, ¿no? Y en relación a esto, por ejemplo, cuando tengo las flores del colegio, por eso se llama Vestigios, por agarrarse también a eso que parece que ya está quedando obsoleto, ¿no? Y entonces os quería leer Tizas, también lo he elegido porque sé que iban aquí a venir alumnos, y es como un canto a la docencia, a una profesión que amo y amaré siempre, como has dicho tú, aunque ya no ejerza. Y se titula Tizas porque, por lo que os digo, ¿no? La tiza es algo manual, parece que estés pintando con ella, dibujando con ella, y en este intento de reivindicar lo manual, ¿no? Lo artístico. Tizas. Quiero mancharme las manos, quiero deslizarlas luego por la chaqueta, quiero que mi pelo sea nieve, quiero tu blanco sobre mi traje negro. Así os quiero, tizas mías, me gustáis así, blancas, pequeñitas, en cajitas de colores, azules, rojas, lilas, aunque mejor siempre níveas. Como la luz, como el alba, como el día, cuando los ojos miran las letras en la pizarra y lo copian todo, las palabras que dibujo lentamente, los sintagmas, los signos, las fechas y las llaves, los paréntesis. Así os quiero, gastando mi tiempo, gastando ese yeso que se repone eterno en el aula llena que atiende, asimila esa luz clara de la tiza en la pizarra. Al lado vive otra que celosa, digital y fría, me mira con su mudo vacío de palabras y de tizas. Para ella resultáis inútiles. Pero yo os guardo en la estrecha caja, os dejo dormir en la cartera. Os llevo conmigo como un tiempo que quizá caiga en el olvido, cuando todo sea técnico, gélido, y vosotras seáis mi pobre reliquia. Espero que las tizas estén siempre vivas. Entonces, también en esta parte de Vestigios me fijo en esos objetos que marcan la vida, y unos de ellos creo que son los juguetes, especialmente los que somos padres y madres, ¿no? Los juguetes tienen todo un mundo, una historia, y a veces los echo de menos en casa. No sé vosotros, pero a veces se echan de menos, ¿no? Entonces este poema que os voy a recitar ahora, que se llama Casa de Muñecas, representa la pérdida de la infancia de mis hijas, y por lo tanto como una doble pérdida. Ya perdí la mía, y cuando ya las hijas se hacen mayores pierdes otra infancia, como ya la posibilidad definitivamente de jugar. Y por eso escribí Casa de Muñecas. Antaño había en el pasillo vacío una casa de muñecas. Entonces molestaban sus mínimos muebles, esparcidos por la estancia, las ropas diminutas, los platitos donde las muñecas comían, las bodas que celebraban con todos los juguetes de la casa, invitados de gala al juego imaginario. Entonces molestaban, y la madre los recogía uno a uno, los guardaba en el baúl, barriendo sus deseos de plástico.
La niña bostezaba de cansancio y desplegaba su fantasía en otro lugar de la casa. Hoy la madre añora como dolor querido todo lo que la hacía tropezar y mirar desde el suelo. Si la vida fuera una cocinita pequeña, una casa rosa y unos platos diminutos, podría cocinar a fuego lento unas raciones de ternura para degustarlas en el túnel del tiempo. Esto al fin y al cabo no hay nada más preciado que el tiempo, y quieras que no, con este poema de La casa de muñecas vemos cómo nos esforzamos por intentar dejar huella, por dejar un juguete por si el niño vuelve a jugar, o dejar un libro porque luego me lo voy a leer, o dejar estampadas nuestras iniciales porque seguro que nuestros nietos las van a recordar. Con los poemas pasa lo mismo. Claro, al fin y al cabo hace lo mismo que hacía su abuela, lo mismo que eran sus hijos en algún momento. ¿Sabes? Esa casa de muñecas, es ese mueble o es ese libro que ahora dejas aquí y luego recuerdas. Entonces me parece algo muy bonito que con la poesía, con ese juntar letras esparcidas, puedas llegar a crear no solo algo en el presente, sino también un pasado y un posible futuro que alguien le dé vida en algún momento, que a esta casa de juguetes vuelva a acceder a alguien, porque eso es algo que todos nos podemos sentir identificados, todos hemos jugado, todos hemos leído, todos hemos vivido y todos vamos a vivir. Y si no los próximos o los anteriores. Entonces me parece que es una analogía muy bonita que se tiene que tener en cuenta, y que en este libro, en sus poemas, se deja muy marcado esto, y que es importante que nos fijemos en eso. Pues sí, muchas gracias por lo que dices, ¿no? Porque es así, es cierto, como dices. También tengo otro poema sobre esta parte que se titula Querencias. Este es un poema cortito, pero lo quería recitar porque creo que recoge muy bien esa idea de que siempre hemos querido hacer muchas cosas, ¿no?, en la vida, hemos tenido muchas aficiones y parece que te han quedado como frustraciones. Quise ser actriz, quise ser pintora, pero no pude. Siempre estamos pensando en lo que no pudimos hacer, ¿no? Y creo que este poema es un poema un poco como de reconciliación, porque te das cuenta de que todo aquello que quisiste hacer, por ejemplo teatro, que yo primero quería ser actriz de teatro. Cuando acabé COU quería ser actriz de teatro, lo tenía clarísimo. Fui a una escuela de formación de actores, 3 años, pero claro, en casa no te apoyaban, no me apoyaron para esto. Me decían, esta se cree que es actriz, que se cree que es una estrella de cine, tal. Bueno, entonces, después quise ser pintora, pinto acuarelas, hice ballet, y todo eso parece como que dices, sí, ¿para qué lo hice? Si no... Pero luego te das cuenta de que el teatro me ha servido para hacer teatro con los alumnos, para transmitir la pasión por el teatro. La pintura me ha servido para entender que también con la poesía se pinta, con las palabras se pinta. Entonces al final todo lo asimilas, todo lo integras. Así que os tengo que decir que todo lo que hagáis os va a servir, ¿no? Querencias. Quise ser actriz, pero la vida no me regaló las obras. Quise ser bailarina, pero mis zapatillas fueron de barro. Quise ser pintora, pero los pinceles desobedecieron a mis manos. Quise ser poeta. Mirad mi verso blanco, sin pinceles, sin zapatillas, sin teatro, desnudo, sincero, claro. Entonces aquí al final, cuando digo esto de desnudo, sincero y claro, también es una declaración de principios poéticos, porque a mí me gusta la poesía, bueno, trato de leer de todo, ¿no? Pero me gusta la poesía que llega, la poesía que sin desmerecer la calidad poética, que es fundamental, la utilización de recursos y todo eso que hemos estado explicando en clase, yo creo que tiene que transmitir, que tiene que haber detrás una verdad, una emoción, una vida. Y sigo a esos poetas. Por eso dice desnudo, sincero, por lo menos trato de que mi poesía sea así. Y además es la poesía que yo sigo. Por ejemplo, Eloy Sánchez Rosillo es un poeta que me encanta, que tiene poemas a cosas aparentemente sencillas, vulgares,
como un vaso de agua, como una manzana, como, os diría que hasta un cubo de basura, porque hay un soneto a un cubo de basura, que todo puede ser poesía, que todo puede dignificarse con la mirada poética, y eso creo que es la función del poeta. Dar vida, dar otra mirada a cosas que no pensabas que eran bellas, pero lo son, ¿no? Y por eso esto es un poco también lo que explica este poema. De hecho, tú haces justo eso, porque tú querías ser muchas cosas y todo se ha unificado en la poesía. Entonces, sería imposible que tú fueras tú sin haber querido ser actriz, o que tus poemas tuvieran el arte que tienen, o esa lucidez y esa simplicidad que tú los lees y dices, es que es tan sencillo, pero a la vez transmite tanto sin haber querido pintar, sin ser pintora, sin haber tenido esa mirada artística que todo lo convierte en arte, porque como has dicho, al final la poesía no es más que eso. Podemos pensar en palabras como colores, y tu arte o unirlos es el pincel. Entonces, cuanto más dejamos de ser nosotros y nuestros sueños se acaban modificando, es cuanto más nos construimos, porque nos vamos nutriendo. Tú como profesora, tú como artista, tú como pintora, por así decirlo. Efectivamente. Y además ahora ellos, los jóvenes, tienen la suerte de que pueden quizás realizarse más, ¿no?, en los estudios. Y esto lo digo porque ahora voy a leer el poema Colegio Santa Cruz. Ya en la otra presentación, los que vinisteis el año pasado, lo que tengo la fortuna de que hace un año, y ahora al cabo de un año ha salido el libro, leí Confesión, recordaréis que es sobre el colegio de monjas. Entonces es una cosa que también ronda ahí, porque creo que marca haber ido a un colegio de monjas en la posguerra española, o sea, en plena dictadura franquista y religioso, marca en aprender las cosas que no deberías aprender o que no quisiste aprender, como la vergüenza, la culpa, el pecado, la flagelación, que yo creo que lo llevamos, los de esta generación lo llevamos, y hemos hecho un esfuerzo por quitarlo. En mi caso ha sido un esfuerzo por desaprender lo que aprendí. Entonces voy a leer Colegio Santa Cruz. Ahí estaban las monjas esperándonos, a las niñas vestidas de uniforme, camisa blanca, falda gris, chaqueta azul marino, largos calcetines. Las lecciones se interrumpen a la hora del ángelus. Las niñas rezamos. También vamos a misa, confesamos. En el patio hay una gran barca que se balancea y podemos olvidarnos un rato de las tocas serias y frías. Bajo los árboles está mi rincón solitario donde leo. El comedor huele a sopa de insípido caldo. La carne dura se me hace una bola en la boca. Suena una campana para volver a las aulas. Me veo desde la lejanía y no entiendo qué hago en ese colegio. ¿Qué hacemos mi hermana y yo en ese colegio? Si mi padre dice ser ateo, si reparte octavillas de izquierdas en la pequeña droguería, y la Madre Superiora nos pregunta cada lunes si hemos ido a misa y nunca vamos. Pero allí es donde deben estudiar las hijas, en un buen colegio de pago, y el mejor de los bocados, caballito trotador. Las niñas salen del colegio temerosas, culpables, mínimas. Con las matemáticas y la lengua en la cartera, también se ha colado el pecado, la vergüenza. Y esa cruz la llevarán siempre a cuestas. Tú, además, siendo profesora, te debe marcar aún más esa mala ejecución del trabajo como docente, porque al fin y al cabo, bueno, aquí tenemos estudiantes, a la escuela tú vas para aprender lengua, para aprender matemáticas, pero hay muchas cosas que, quieras o no, seas consciente o no, se te quedan, sea un profesor que te baja la autoestima, sea quizá un ambiente que no es bueno. Entonces tú haber recibido una educación en ese contexto donde, tú lo has dicho, aprendiste cosas que una niña no debería aprender, casi a pedir perdón por existir, a tener miedo del todo, a hablar, que es la cosa más preciada que tenemos, el derecho a hablar y a expresarnos. Entonces, claro, me imagino para ti ahora, siendo grande, escribir estos versos y verte reflejada y pensar en esa niña que eras tú y decir, es que te daría un abrazo ahora mismo, y si fuera tu profesora estoy segura que lo haría tan bien. Por suerte ahora tenemos docentes como ella que van a un aula y no ese es el ambiente, y aprendes otras cosas, aprendes pues a ser tú de una manera positiva, pero ese no ha sido el caso, creo que todos aquí lo sabemos. Entonces,
es bueno porque en el poema ahora vemos como una persona que puedes estar rota, pueden haberte enseñado lo opuesto, a tener confianza, pero tú si quieres puedes aprender a unir esas piezas rotas, o no rotas, simplemente como escondidas, que te han hecho esconder, te han obligado a hacerlo. Y a partir de ahora, en el poemario, recobras como un poco esta energía que es tuya, como más tu persona, y dices, yo soy así porque yo me he construido, de la forma que sea y cómo he podido, pero lo he hecho. Entonces tienes poemas ahora como Solas ante el peligro, como Mestanza Lila, que son poemas casi no, feministas, donde dices, esta es mi voz y esta soy yo. Y no importa de dónde vengo porque yo decido a dónde voy a partir de ahora. Y me parece que es como un giro muy bonito viniendo de todo eso, y creo que haría muy orgulloso pues, de esos abuelos de los que hablabas, con todo lo que tuvieron que sufrir, que tú también tienes una parte, pero que ahora te has deshecho y has renacido, por así decirlo. Sí, ahora os hablaré de este otro apartado, Solas ante el peligro, pero primero quería deciros que una cosa que he aprendido, porque todo es un aprendizaje, ¿no? Es que en los próximos libros, cuando por ejemplo integre la referencia a una película, a una canción, sí, voy a poner abajo una nota. Y esto lo he aprendido porque como lectora también me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, porque das por supuesto que todo el mundo va a conocer que En un buen colegio de pago y El mejor de los bocados, Caballito Trotador, es una letra de Joan Manuel Serrat. Es una canción de Serrat que se ponía mucho en mi casa, que es ¿qué va a ser de ti lejos de casa, nena, qué va a ser de ti? Entonces, claro, hace referencia a ese padre que dice, ¿me está representando que te di un colegio de pago cuando, no? Y si yo tenía el mejor de los bocados. Eso no es mío, eso es de Serrat. Está en cursiva, pero yo creo que para próximos libros, si este se volviese a reeditar, yo le diría a la editorial que pusiera estos abajo, ¿no? Estas notas. Por eso quería aclarar lo que es esto de Serrat, ¿no? Bueno, en cuanto a Solas ante el peligro, yo creo que es una parte pues, feminista, ¿no? Reivindicativa, porque aquí hablo pues, no solamente del maltrato, como fuimos ahí a recitar, Solas ante el peligro, Mi estancia lila, o por ejemplo, un poema que es Memoria amarga de mí, que es un fragmento del Don Juan Tenorio, para reivindicar que ya está bien de Don Juan Tenorio, porque no están solo en el teatro, todavía siguen por ahí en la vida. Y bueno, es de esta manera, ¿no? Pero he elegido las cuerdas. Supongo que, bueno, también en presentaciones vas intentando un poco cambiar, no leer siempre los mismos poemas, pero bueno, si luego alguien echa de menos alguno, pues yo encantada. Voy a leeros las cuerdas porque es una parte de este apartado donde la mujer se empodera, ¿no? Donde la mujer viaja sola, la mujer no necesita siempre una compañía o masculina o de otra persona. Y entonces es un poco de empoderamiento. Las cuerdas. Tendí mi ropa a secar en la terraza de mis días, pero el tiempo era húmedo y frío. Se secó bajo el sol del invierno más crudo. Puse mi corazón a secar en la terraza de tus días y se secó bajo el invierno de tus palabras. Las cuerdas se rompieron. Quise ver si renacía con la primavera de otros ojos y lo saqué de nuevo. Con cada golpe de aire estaba más seco. Se ha hecho ya asustadizo, se espanta ante cualquier ruido. Algún día luminoso, en el mar matutino, lo paseo despacio, prevenido. Está vivo, sin embargo, deja oír su latido. Recojo la ropa tendida, doblo mis días contigo, los guardo con esmero en el armario. Mi corazón está conmigo. Bueno, entonces, a ver, voy a leeros ahora Quiero ir sola hacia el sur, que es un apartado donde reivindico pues también todos los poetas andaluces que nos han dado tanto, como Luis Cernuda, como Lorca, como Antonio Machado. Cuantísimo arte hay allí, ¿no? Y por todos mis viajes que hago siempre a Andalucía, hacia el sur, donde me encanta ir, pues titulé esto Quiero ir sola hacia el sur. Tiene un epígrafe de Luis Cernuda. El sur es un desierto que llora mientras canta.
En el sur tan distante quiero estar confundido. Luis Cernuda. Quiero ir sola hacia el sur, oír cómo canta, y que el cante me acune, me disipe en otras vidas, me haga invisible. Y vea sin ser vista, sienta sin sentir. Quiero ir sola hacia el sur y abrazarme en la arena con mis brazos sin nieve. Que su luz me acoja y me ciegue los ojos y que vea sin ver. En su luz me confunda, mezclándome entre la gente que no me conoce ni será conocida. Quiero ir sola hacia allí y que su mar me bañe y me cubra su sal. Sus murallas errantes me contagien pasión, su mirada de duende me atraviese el corazón. Quiero ir sola y volver con el sur en mi ser. Entonces ahora ya hemos mencionado el mar, que es súper importante, lo vemos en la portada, lo vemos en el título, lo vemos en la mayoría de los poemas, tanto en este libro como en el otro. Entonces voy a hacerte la pregunta, ¿qué es el mar? ¿Quién es el mar? ¿A dónde va el mar? ¿Y qué significa? ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo viene esa fijación y esa contraposición del mar con los que son tus poemas? Bueno, pues como llegamos a la parte del mar y el poemario se titula Mar de Viento, os voy a explicar el título, el origen del título y la portada, ¿no? El título viene de un estado del mar. Hay un poema de Aurora Luque que se llama Escala Douglas. Douglas fue un almirante británico que habló de los 10 estados del mar. Pero bueno, el mar tiene tantísimos estados. Puede ser mar de viento, mar de fondo, marejada, marejadilla, mar gruesa, seguro que sabéis muchos más. Y entonces yo cogí este estado, mar de viento. ¿Por qué? Pues porque el mar de viento es el mar que se agita cerca de la costa, en las inmediaciones donde se produce, y entonces yo lo utilizaba como metáfora de que todo lo que está aquí, estos recuerdos, este pasado, está cercano, está azotando cerca, ¿no? Todavía, golpeando. Y es un poco esa metáfora el título. También explico, por ejemplo, al principio que no es un mar de fondo. Esto quizá un poco da la pista del siguiente poemario, que ya tengo escrito. Después, en cuanto a la portada es una foto mía. Ya en la otra presentación dije, bueno, mía, pero no soy yo. Porque es un poco como eso de decir que cuando te miras de joven, casi ya no te reconoces, ¿no? Pero bueno, hace muchos años de esta foto, y era joven. Es una joven que está en el Cap de Creus, en Cadaqués, donde está tomada la fotografía. Y para mí simboliza los días del amor, los días de la juventud, de las ilusiones, de los proyectos, y está contemplando ese mar con todo lo que le espera todavía en el horizonte, ¿no? a esta muchacha, que soy yo, pero ya no. Tengo un poema que dice eso. Entonces, ahora os voy a leer Cap de Creus, pero quería hacer un inciso para comentaros una experiencia muy bonita que tuve en Granada, que es leer las cartas de Lorca. He traído una carta, fotocopiada, claro, de Lorca. Aquello que os decía de rastrear a través de la letra, pues igual que rastreaba a través de la letra de mi abuelo, pues la letra de Lorca es maravillosa porque está dibujando, está haciendo cuadros con la letra, ¿no? Esta carta. Entonces es una carta que cuando fui a la Fundación García Lorca en Granada, estuve todo el día allí diciendo a la señora que me bajara cartas para leer, y me bajó esta que está escrita desde Cadaqués. Es una carta que está fechada en el 8 de abril de 1925, la carta número 70, porque las tienen clasificadas. También leí una de Nueva York preciosa, y ella me dice, te daré una fotocopia. Tenía la de Nueva York, la de Cadaqués, no sabía cuál coger. Pero al final me quedé esta, porque pensaba que hablaba también de mi mar, ¿no? Del poemario. Entonces, fijaos lo que dice. Queridos padres y hermanos, estoy en Cadaqués, pueblecito de Gerona, como os dije, y una de las maravillas del Mediterráneo. ¿No os podéis imaginar, acostumbrados al mar de Málaga? Este mar Costa Brava, lleno de ensenadas, de calas y acantilados, por los que asoman inmensos olivares y viñas, rocas color naranja,
y manchas verdes de pinares, una maravilla. Entonces yo pensaba que ver la Costa Brava a través de los ojos de Lorca, pues es maravilloso, ¿no? También, por ejemplo, cuando habla de España, que critica mucho, claro, como España, pues ese es lugar que no, la cultura no está valorada, dice: España está muerta, pero Cataluña está viva. Y como está viva, hay vida literaria y política y social. Eso he tenido ocasión de comprobar en mi corta estancia. O sea, que alaba a Cataluña. Y se despide diciendo bona nit, o sea, también habla en catalán, y dice: sobre todo me acuerdo de mamá, porque sé lo que le gusta el mar. Y qué mar tan precioso, mamá. Haré que se me ensanchen los pulmones por mí y por ti. Entonces, esto, ya he escrito un poema sobre esto, sobre que se me ensanchen los pulmones, o este mar Costa Brava, ¿no? Como llama Lorca. Lorca aparece mucho en mi poesía, le debo mucho a él. Y entonces ya os voy a leer, ahora enseñar, un momento. Cat de Creus. Nos gustaba ir a la cala del pintor y el poeta, a nosotros, jóvenes enamorados con la vida en las manos. En el cabello el brillo del sol, bajábamos senderos escarpados para buscar un hueco solitario. Tu mano ofreciéndose a la mía, sujetándome para no herirme y llegar lejos al agua fría, violeta asustada en la tibieza del cuerpo. En un tiempo tan lejano que quedó entre las rocas olvidado. Al caer la noche, desde sus ojos infinitos, nos miraban las pequeñas islas. El mar era el de la acuarela que dibujé un verano, a ver si podía trazar el recuerdo de tu amor para no olvidarlo. Pero se quedó en el verso, en la sal, en la cala de un lento Mediterráneo, que regaló gotas diminutas, intensas, suficientes, bravas, en aquel cabo. Es que claro, tú eres del mar y los recuerdos son las olas. Entonces esa analogía que haces tú con el mar todo el rato eres tú hablando de tú misma desde un punto de vista como si estuvieras casi en el cielo viéndolo todo desde muy arriba. O sea, tú te ves en ese mar bravo y tú observas tu vida con todos los recuerdos que casi te abruman y pueden contigo. El mar siempre, bueno, lo sabemos todos aquí, que siempre se utiliza como algo que no se puede controlar, que te viene y te arrastra con todo lo que tiene porque es imposible. Los recuerdos al fin y al cabo hacen eso. Igual que lo hace tu poesía con quien lo lee, porque es imposible no sentirte identificado y verte a ti mismo en la posición de ser ese mar. Sí, además el mar cada vez creo que va cobrando más protagonismo en mis poemarios, por ejemplo los últimos que he escrito, ¿no? Y tengo preparado luego un poema inédito que sale el mar. Entonces, para acabar un poco con el libro, tengo dos más y entonces luego ya os haré el inédito. Tengo un poema que se llama Telas y Poemas y creo que hace un poco ya el círculo, volver al principio que hablábamos de bordados, de tejidos, porque la tela y el poema sirven para hacer una vida, para enredar una vida, ¿eh? Y tiene un epígrafe de María Mercè Marçal que dice: "Amb fils d'oblit l'agulla enfila". El poema es una tela, un hilo, vida a vida, hecho madeja, que yo ahora devano en mis horas de soledad y silencio. Devanar la madeja me lleva a ti y a la niña que fui, y aún más lejos, a los ojos que se enamoran de otros, que me crean en el inicio de la hebra. Más tarde su ovillo enreda, como enredan las palabras y la lluvia, y se moja nuestro cuerpo. Pero el poema no se rompe. Hay que estirarlo, alargarlo al límite para que permanezca, nos ate fuerte a su amorosa cadena. Tampoco el lenguaje, superviviente en un mar de sílabas, de sinsentidos lanzados al vuelo que descienden siempre a encontrar su secuencia. El tejido de sílabas, letras, sonidos, voces, somos tú y yo viviendo en el enredo, en los nudos que ni aferran ni liberan. Con telas y poemas,
coso los pespuntes que me unen todavía a ti. Bueno, y ahora para ir cerrando así esta parte del libro, claro, no podía dejar de recitaros algo dedicado a los alumnos, ¿eh? Estáis aquí, los que llevo en mi corazón. Entonces he elegido, bueno, hay un poema que se llama Comentario de texto, que a mí me gusta mucho porque habla de ese momento en el que les das un poema a los alumnos, no ven esto de qué va o no lo entienden, no se emocionan, y cuando después haces un comentario de texto es cuando se produce como la iluminación, ¿no? Es cuando todo cobra sentido, es cuando dicen, pues era esto, pues qué bonito, me ha emocionado, yo también pienso así. Este se llama Comentario de texto y habla de ese momento de iluminación. Entonces pensar que tú has tenido algo que ver en ese proceso de iluminación, pues es muy reconfortante y muy bonito, eso es lo que me ha dado esta profesión. También me ha dado gente maravillosa a la que todavía sigo viendo, por fortuna, compañeros, alumnos. Entonces voy a leer palabras. Entonces, aquí tiene una epígrafe que no es de un poeta, es de Alex Rodríguez, que está aquí, pero claro, quise poner AR, pues un poco porque, bueno, no quería tampoco poner aquí su nombre, ¿no? Con cubrir la intimidad, y puse AR, pero son palabras de él, es un poema que él me ha escrito. Otra de las cosas bonitas de esta profesión es que al final los alumnos me hayan escrito ellos a mí poemas, cosa que tengo guardado como oro en paño. Y este poema, que era muy largo, muy bonito, dice: ni timbre, ni camino, ni viento se podrá llevar tu recuerdo en mi memoria. Ani Rodríguez. Estas son palabras que me dedicó un alumno. Ay, mis alumnos, mis alumnas. Se van, y a veces nos recuerdan. Se van, y siempre nos olvidan. Ay, mis alumnos, mis alumnas. Caminos que se pierden en la noche. Planetas que buscan su cielo. Que se detuvieron un momento en nuestras vidas. Un soplo con ellos, y ahora apenas estrellas fugaces. A ver si ya luego leer este inédito. Tengo por aquí. Bueno, entonces con esto cerramos el libro. Tampoco queríamos extender mucho más de una hora, ¿no? Porque la poesía es muy intensa, pero sí que quería pues recitaros este poema, que es un poema inédito. Siempre me gusta acabar las presentaciones con un poema del nuevo poemario, como una promesa de que eso, ojalá sea también un sueño que se cumpla. Es un poemario que ya tengo cerrado y escrito, y bueno, ojalá pueda volver a este espacio, ¿no?, a presentarlo con vosotros. Y se titula Amar abierto. Es un poema que escribí hace muy poco en una escapada al Camí de Ronda, de Sagaró, y con Sant Feliu de Guíxols, que es Sagaró. Y entonces el Camí de Ronda, el mar, es muy inspirador para los poetas y para mí también. Especialmente cuando ves ese mar que no es el de verano, donde ya hay gente, sino que es ese mar fuera de temporada, que está salvaje. Y cuando iba por el Camí de Ronda y veía ese mar inmenso, me salió este poema, Amar abierto, que juega un poco con juntar o separar las palabras. Puedes estar a mar abierto, es decir, sin nada a lo que aferrarte, a lo que agarrarte, ¿no?, asumiendo toda la belleza del mar, pero también todos los peligros de hundirte, de ahogarte. Pero también puedes estar en un amar abiertamente, amar abierto, amar abiertamente, como está el mar. Entonces me pareció una metáfora bonita del amor, de lo que es el amor, que es belleza, es inmensidad, es horizonte, pero también es peligro, también es dolor, también a veces es no tener cosas a las que aferrarte, ¿no? Y así nació este poema, Amar abierto. Amar abierto, dame tus besos. Amar abierto, dame tu espuma, abiertamente, sin ocultarme nada, sin esconder bajo las rocas
tus misterios infinitos. Amar abierto en lo más hondo, para que nada me desfigure tu rostro, para que tu amor se dibuje claro y sincero, como el sol y la brisa que ilumina este día. Estas horas en las que en ti pienso, amar abierto, desde lo más profundo, dejando todas mis llagas al descubierto, las que viste o imaginaste, las que solo intuiste. Amar abierto no hay límite donde aferrarse, cuesta mantenerse a flote, penetrar las profundidades, no hundirse en el vacío. Amar abierto, miraré tus ojos, el fondo oscuro de su centro, veré si tu amor fue sincero. Bueno, creo que hablo en boca de todos cuando te decimos que muchísimas gracias por haber recitado todos estos poemas y de la forma en la que lo haces, con ese arte y esa fragilidad y fuerza al mismo tiempo, que parece que no pueda estar junta, y sin embargo cuando la vemos recitar, pues es así. Gracias también por regalarnos ese poema inédito, y esperamos volver a estar aquí para el tercer poemario, esperamos que sea posible, tanto yo como el resto. Entonces, ahora, si queréis, abrimos el paso para las preguntas. Si alguien quiere saber algo o preguntarle algo, pues qué más que ahora que tenemos a la autora aquí con nosotros. Sí, me encanta que preguntéis, he estado yo todo el rato hablando, y ahora pues podéis preguntar sobre cualquier poema o lo que queráis. Claro, yo no es... Sí, dime. Romper el hielo, ¿eh? Claro, justo. No es sobre ningún poema, pero yo te pediría un bis y te lo he pedido oír en un WhatsApp, ¿vale? Y es Solas ante el peligro. ¿Es el poema que me has dicho? Solas ante el peligro. Sí, es que yo antes a Marsal le he dicho, Marsal, ¿alguna preferencia? Estoy seleccionando los poemas. Que seleccionar los poemas es muy difícil, porque es como elegir, ¿no? Entonces, dices, bueno, estoy sí por esto, estoy por lo otro, y al final, claro, tienes que hacer una selección que sea un poco representativa, ¿no?, del libro. Y él me dijo, pues Solas ante el peligro. Entonces yo le dije, no, porque ese ya lo recité en lo de poesía en acción. 75. Anda, mira, se lo sabe, es de mates. Se lo sabe de memoria. Muchas gracias, encima me proporciona la página y todo. Bien. Entonces, bueno, sí, me sabía mal no recitarlo porque era una petición, pero claro, tampoco quería extender, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues es un poema reivindicativo que va por todas las mujeres que sabemos que sufren tanto maltrato, tantos asesinatos y todo, que parece mentira que todavía esté ocurriendo, ¿no? Y cómo nos duele a todas cada vez que esto ocurre, y a todos también. Solas ante el peligro. En el pueblo del oeste en que vivimos, no hay un sheriff valiente que se quede solo a defendernos. El peligro acecha cada día, en cada esquina, y estamos solas, todos están en su cantina. En este pueblo no hay caballos, carros, pistolas o rifles, ni trenes y diligencias, pero es el lejano oeste. Cualquiera puede disparar, cualquiera puede herirnos, lanzar su insulto despiadado, intimidar, tocar lo que no debe. El oeste es el metro, el semáforo, la calle, el tranvía, sin ley, sin orden, sin belleza. Sueño con alguien que haga justicia, la que todas merecemos. Pero el paisaje no es en blanco y negro. Se ve la sangre, el golpe, la piel herida, a color. Y la película no tiene fin. Cada día alguien se empeña en continuarla, en añadir su epílogo de miseria. Yo cabalgaría por los páramos desiertos y rocosos entre el viento y la arena, para traer el mapa de la confianza, el cactus de la alegría, el agua de la esperanza, para que todas pudiéramos, por fin, beber.
Además, a los que le pondría epígrafe ahora, una nota abajo, diciendo que es un homenaje también al cine al western, que es un Solo ante el peligro, con un western de Gary Cooper, que a mí me encanta. Y se queda el héroe solo al final, todo es mucho de boquilla, pero al final todo el mundo lo deja abandonado y está ahí. Y es un poco también lo que pasa a veces con las mujeres. Bueno, ahora podéis hablar, preguntar. Ay, Ingrid, no te había visto. Hola. Bueno, gracias por venir a todos y a todas. Sí, hombre, voy a preguntar, ¿no? Mira, yo solo quiero decir una cosa. Diga. Me gusta mucho la poesía, leerla, pero me gusta más cuando te la escucho recitar. Gana muchísimo. Sí. Es una cosa que me han dicho más en presentaciones, ¿no? Decir que... O sea, que leerla encanta, me gusta, pero oírla mejora mucho. Supongo que el poeta le pone su voz, le pone su vida, su sentimiento, y entonces el sentimiento se transmite más, ¿no? Y que la poesía yo creo que es para recitarla. Por eso yo, quizá habéis visto que la presentación pues no era de pues cuál es tu proceso de creación poética o en qué te inspiras o qué poetas te han influido. Eso puede ser una manera de presentar que está también bien. Pero a mí como me gusta tanto recitar, es decir, poner en pie la poesía, ¿no? Pues claro, al final me gusta casi más hacer un recitado que una presentación de hablar del libro. Muchísimas gracias. Además es muy bonito ver que ese proceso que has hecho tú en soledad, ¿no? tan íntimo, tan tuyo, después se puede compartir y cómo esto cierra el círculo. Es decir, cómo esto es comunicación también, comunicación de emoción, de sentimientos y que llegue sobre todo, ¿no? Yo creo que es una riqueza para el poeta que llegue, ¿no? A unas cosas te llegan más, otras menos, depende de tus vivencias, pero que te lleguen, ¿no? Cosas que tú también estás ahí en esas vivencias. Eso es muy, muy gratificante y lo he ido descubriendo en las presentaciones, en el contacto con vosotros, ¿no? En las presentaciones. Bueno, Charo, que a las tres nos gustaría que recitaras Mi estancia lila. Pues la que más vis. Yo no quería alargar mucho porque a veces cuando recito, claro, la poesía yo sé que es muy intensa, entonces un poema, otro, y entonces no quiero, ¿no? Cansar. Y de hecho creo que me he dejado alguno de los que tenía preparado porque estaba sufriendo y decir, bueno, no alargues, no canses tampoco al público, ¿no? Por eso no he recitado más. Pero bueno, si es una petición, pues Mi estancia lila. Ese es uno de mis poemas también favoritos, ¿eh? Me gusta mucho también por esto reivindicativo. Así como no tengo el punto. En la 79. Perfecto. Sí, es maravilloso. Ese sabe de la página y todo. Además es muy bonito ver, me gusta cuando os pregunto las preferencias que tenéis, porque a veces me sorprende, digo, pues este poema no sé, no lo había valorado tanto. En cambio una persona me dice, este me ha gustado, recítalo. Entonces claro, eso es bonito porque vas viendo que a lo mejor poemas que tú consideras que no son tan redondos, que tú eres mucho más exigente, ¿no? Con uno mismo, y luego ves que a lo mejor sí que ha llegado algo. Entonces eso es bonito, lo de compartir. Mi estancia lila. Lo que me inspira es el maravilloso silencio que habita en la casa por las mañanas. Mis sábanas lilas que aún acarician la tibieza de mi cuerpo perezoso. El amplio ventanal por el que entra la luz del sábado y el domingo. Los balcones de enfrente que miran en su mudo deseo. El aroma del café que aún es una promesa. Todo parece esperar en silencio. Hace tiempo que duermo sola, que en soledad se mecen mis sueños, que en la otra almohada se amontonan los cojines, sin rostro ni boca que responda. Pero sé que dos corazones habitan aquí a pocos metros, con sus propios anhelos. Las flores, lilas, la butaca, lila, lila el edredón.
Mi día me anuncia la suavidad de la vida, que el aire es brisa dulce, el sol suave caricia. En la mesita, la poesía. Yo soy la casa y la casa es mujer. Con nombre de mujer se escribe. Con nombre de mujer se entra por la puerta. Con ese nombre se vive. Por vosotras, por las alumnas. ¿Cuáles tenéis preguntas? ¿Alguna curiosidad del libro o algo? A mí me gustaría decir, Charo, que ahora que has leído, por ejemplo, Querencias, Sí. Cuando yo leí este poema, la verdad es que también me vi muy reflejado, ¿no? En el hecho de que siempre he querido ser, pues, siempre he sido un payaso, ¿no? Pero siempre he querido ser actor o me veía en el teatro, ¿no? Payaso no, artista. Sí, bueno, Sí. para mí en mí son sinónimos. También. Pero, Sí, pero claro. la verdad es que hoy he visto que, y me he dado cuenta de que desde que inicié, ¿no? el bachillerato y te conocí, fue como esa afinidad, ¿no? De decir, yo entré un poco también sin saber cómo iba a acabar la cosa, pero yo digo, hay una afinidad, ¿no? Con esta profesora y veo que compartimos, o al menos siento yo que compartimos ese anhelo de ser artista, ¿no? De dejar también esa huella o de simplemente pintar un cuadro pero con las palabras, ¿no? Con el arte de las palabras, de las letras, ¿no? De impartir esa alegría, ¿no? También. Y también algo muy significativo para mí en particular es eso, ¿no? La marca que has dejado, no solo en la poesía, que gracias porque así puedo seguir en contacto contigo, sino también en la docencia, ¿no? El hecho de que yo ahora no quiera ser un actor, sino quiero ser, pues, ese actor pero en el aula, ¿no? Como una vez tú fuiste esa actriz, ¿no? En la que nos contabas sobre Grandísimo Lope o Garcilaso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me hiciste ver un mundo nuevo, ¿no? Entonces también agradecerte el despertar ese, ¿no? De querer ser un artista, pero no hace falta ser reconocido por el mundo, ni que salgas en Hollywood o simplemente en el teatro, ¿no? Sino marcar más allá y más profundamente, que es siendo profesora, ¿no? Y en este caso, pues a mí me gustaría en un futuro ser profesor, y eso pues también agradecértelo, ¿no? El hacerme ver que sí, que puedo ser un artista y que el nombre artista tiene muchos oficios. Así que gracias. Sí, efectivamente es cierto. Y es así, ¿no? Como todo lo que vayas aprendiendo se integra de alguna manera. Y para mí esta profesión me lo ha brindado. Me lo ha brindado porque he podido actuar también en clase, ¿no? No deja de ser. A veces también actuar, cuando actúas, cuando haces teatro, cuando recitas un poema, es que necesitas también esto, ¿no? Declamación, tal. Todo eso lo integras y ser profesor es mucho más que, como dices tú, ¿no? Que llegar a dar una clase, sino que se vea todo eso y que lo puedas transmitir a los alumnos. Yo, desde luego, estoy muy feliz cuando me decís esto, que no solo que algunos queréis ser profesor, sino que leéis. Gente que me ha dicho, es que yo no entraba a una librería, yo no cogía un libro, yo no leía un poema, y ahora lo leo, ahora me gusta leer, ahora... Bueno, es que eso, ¿qué más quieres? Y eso te puedes jubilar ya feliz, ¿no? Con la tarea cumplida. Es muy, muy bonito, muy gratificante. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, Charo, que, bueno, hablo en nombre de los cuatro, cuando digo que nosotros te debemos a ti el hecho de haber descubierto la poesía, o en mi caso de haber empezado a escribirla, igual que también le debo a May el hecho de haber empezado a escribir prosa. Entonces, ¿quién sería la persona a la que tú crees que le debes el hecho de haber empezado y haber hecho o haber creado como esta comunidad de gente que lee lo que tú escribes? Si me preguntas por profesores, o todo, ¿no? Por quien sea. Sí. A ver, profesores me han marcado. Yo creo que el profesor tiene un papel tan importante que
que muchas veces entramos al aula y no somos conscientes de la importancia que tenemos, ¿no? Que podemos marcar para un lado o para otro. Entonces yo siempre he tratado de transmitir esa pasión, y esa pasión la he visto yo también en algunos profesores. La vi, y eso que estamos hablando de colegio de monjas y todo eso, que siempre critico, pero ahí vi una profesora que saltó todas las normas, que por cierto se fue, claro, evidentemente después, pero porque era totalmente distinto. Yo ahí descubrí, nos hacía leer obras, nos hacía comentarlas, nos explicó la regenta, por ejemplo, y yo ahí ya descubrí la novela del 19, y bueno, eso no estaba en el temario. Nos dejaba hasta hacer exámenes con los libros, porque decía, es que es igual, si es que aunque tengáis los libros y las novelas, como no lo hayáis leído, este tema no lo vais a hacer bien, ¿no? Entonces te enseñaba de otra manera, y esa profesora me marcó mucho, una profesora que tenía en el BUP, que decíamos nosotros. Y luego un profesor de literatura de COU también me marcó mucho, porque sobre todo en esos profesores que ves la pasión, ¿no? Que ves cómo lo viven. Entonces luego yo quiero ser eso también, ¿no? Y bueno, pues ya después no puedo, en casa también puedo decir, en casa, no a nivel académico, pero sí a nivel popular. Mi padre, por ejemplo, recitaba romances, se sabía romances de memoria, nos cantaba canciones. Recuerdo los domingos todas mi hermana y yo en la cama, y él recitándonos de memoria, cantando coplas. Entonces yo creo que todo eso, el cantar coplas, el romance, toda esa sabiduría popular, que mi padre era como muy teatrero y muy de cantar, eso también lo llevo dentro. Eso también creo que está en mis poemas, ¿no? O sea que también menciono por ahí esa parte paterna, más mi padre, en ese sentido. Que desgraciadamente no ha podido verme en ninguna publicación, ni en ninguna presentación. Eso es una espina que llevo dentro, ¿no? Porque pienso que si me estuviera viendo, vería como eso lo ha inculcado, ¿no? en mí. Ese amor también por lo popular, como hacía Lorca. Muy interesante la pregunta. Bueno, deciros que si no tenéis más cosas para preguntar. ¿No? Pues deciros que también el próximo bolo, ¿no? que tenemos. Sí, el martes. Si no tenéis nada que hacer y si lo tenéis, pues canceladlo. Será 2 de julio, será las vacaciones. Sí, 2 de julio. Si tenéis algo que hacer, canceladlo porque no os lo podéis perder. Sara va a recitar otros poemas en la Byron. Y no va a ser solo un recitar, sino que también le va a acompañar un piano, lo cual va a hacer la experiencia aún más completa y aún más increíble de lo que ha sido hoy. Así que imaginaos. Entonces yo os animo a que vengáis, porque ni el mismo poema se recita 2 veces igual. Y a ver si hay otros poemas, otras experiencias, otras anécdotas que contar que aún pueden completar más la experiencia que tenemos del libro, que nadie mejor que la autora para acabarnos de dar pues esa visión completa. Entonces, ahora sí, si no hay más preguntas y habiendo dicho esto, recordad también que os fijéis en la página web que tiene, porque así la vais siguiendo de más cerca, charotebar.com, el canal de YouTube, que así la vais hablando de las obras y de todo lo que ella escribe. Y nada, muchas gracias, esperamos que os lo hayáis pasado genial, que estoy segura de que sí, porque yo lo he hecho y estoy aquí arriba, o sea, imaginaos vosotros cómo estáis. Y nada, otra vez a Charo, muchísimas gracias. A vosotros. Y esperamos que haya uno próximo, ¿no? Y volvamos a estar todos aquí, así que... Muchas gracias. No, de verdad. Gracias.